La empresa solía ser un espacio serio, con horarios rígidos y rutinas que parecían repetirse día tras día. Mariana llevaba ya algunos años trabajando allí como asistente administrativa, un trabajo estable que le había dado la seguridad que necesitaba, aunque a menudo sintiera que la vida se le escapaba entre pilas de papeles, correos electrónicos y reuniones que no terminaban nunca. El ambiente era formal, cada quien cuidando su lugar, especialmente porque el jefe era un hombre exigente, respetado por su carácter y la disciplina con la que dirigía todo. Fue en ese entorno donde Mariana conoció a Valeria, la hija de su jefe. Ella aparecía de vez en cuando, al principio solo para saludar o esperar a que su padre terminara una reunión. Tenía poco más de 20 años, una energía vibrante y una sonrisa que parecía iluminar los rincones grises de la oficina. Al principio, Mariana la miraba con distancia, viéndola como a una joven segura de sí misma, ajena a la rutina pesada de los empleados. Pero poco a poco comenzaron a cruzarse más seguido, sobre todo en la sala de descanso, un espacio pequeño con una cafetera, un par de mesas y el aroma constante de café recién hecho. No era extraño encontrarse allí con Valeria, siempre con un libro o con su celular, buscando un respiro en medio del bullicio. Mariana la saludaba con cortesía, hasta que las conversaciones ligeras se volvieron habituales. Hablaban de cosas sencillas, del clima, de una serie de moda, de la música que sonaba en la radio. Sin darse cuenta, Mariana empezó a esperar esos encuentros, sintiendo una inquietud diferente, una vibración en el aire cada vez que la veía sentada en aquella sala estrecha. Una tarde, la oficina estaba más silenciosa de lo habitual. Muchos se habían ido antes por un evento, y el pasillo parecía vacío. Mariana entró a la sala de descanso para servirse un café y encontró a Valeria recostada en una de las sillas, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. La luz tenue de la lámpara resaltaba la suavidad de su piel y la serenidad de su expresión. Al verla, Mariana sintió un leve temblor en el estómago, un calor inesperado que se expandió desde su pecho. «Hola», dijo Valeria, con una sonrisa tranquila, alzando apenas la mirada de su libro. «Hola», respondió Mariana, sirviéndose el café con manos que de pronto parecían torpes. El silencio se instaló, pero no era incómodo. Era un silencio cargado de una tensión que ambas parecían notar. Mariana se sentó frente a ella, intentando mantener la compostura, pero cada vez que los ojos de Valeria se detenían en los suyos, sentía una corriente eléctrica atravesarle el cuerpo. El aire en la sala era distinto, denso, como si encerrara un secreto invisible. Valeria dejó el libro sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante, apoyando el codo y sosteniendo el rostro con la mano. El movimiento hizo que una hebra de cabello cayera sobre su mejilla, y Mariana, sin pensar, alargó la mano para apartarla. Fue un gesto impulsivo, fugaz, pero el roce de sus dedos encendió un escalofrío que ambas compartieron en silencio. Valeria no se apartó. Al contrario, sostuvo su mirada más de lo necesario, y en esos segundos hubo un entendimiento tácito, un reconocimiento de lo que estaban haciendo entre ellas. La respiración de Mariana se aceleró, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba con fuerza, y tuvo que apartar la vista para no perderse en aquellos ojos oscuros que la miraban con algo más que curiosidad. El reloj de la pared marcaba los segundos con un sonido que parecía amplificar cada latido. Mariana bebió un sorbo de café, pero sus manos temblaban lo suficiente como para delatarla. Valeria sonrió apenas, como si disfrutara de la vulnerabilidad que percibía en ella. Y entonces, sin moverse de su lugar, estiró la mano para rozar la de Mariana sobre la mesa. El contacto fue mínimo, apenas un roce de piel contra piel, pero bastó para que un calor repentino recorriera sus brazos. Mariana levantó la vista de inmediato, encontrándose con una expresión en Valeria que ya no dejaba espacio a la duda. No era inocente, no era casualidad.
Era un gesto cargado de intención. La sala de descanso, normalmente tan rutinaria, se convirtió en un lugar distinto, un lugar donde el aire vibraba y las miradas se sostenían más allá de lo correcto. Mariana sabía que debía levantarse, salir de allí, poner fin a la tensión que la envolvía, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en esa cercanía, en el magnetismo de un instante que, sin palabras, había cambiado todo lo que hasta entonces conocía de Valeria. La sala parecía haberse encogido. El zumbido tenue del refrigerador y el goteo lento de la cafetera eran los únicos sonidos que interrumpían el silencio denso que las envolvía. Mariana sintió cómo la respiración se le volvía más corta, consciente de que la mano de Valeria seguía tan cerca que la electricidad del roce aún ardía en su piel. ¿Estás nerviosa?, preguntó Valeria en un susurro, con esa media sonrisa que parecía conocer demasiado. Mariana desvió la mirada hacia la taza entre sus manos, intentando recuperar la calma. No, solo estoy cansada, mintió, aunque el temblor en su voz la traicionaba. Valeria no dijo nada, pero se inclinó un poco más hacia ella. El espacio entre ambas se redujo hasta volverse casi inexistente. El perfume tenue de Valeria, fresco y dulce, se mezcló con el aroma del café, creando un ambiente que embriagaba los sentidos. Mariana levantó los ojos sin querer y se encontró con los de ella, tan oscuros y profundos que le hicieron olvidar cualquier palabra ensayada. El silencio volvió a alargarse y cada segundo parecía intensificar la tensión. Fue entonces cuando Valeria, con un movimiento lento y deliberado, deslizó sus dedos por encima de los de Mariana. El gesto fue suave, apenas un roce prolongado, pero suficiente para hacerla estremecer. La piel de Mariana se erizó, y un calor repentino le recorrió los brazos hasta instalarse en su pecho. Intentó apartar la mano, pero Valeria la sostuvo con delicadeza, sin fuerza, como si le diera la opción de retirarse, y al mismo tiempo le mostrara que no quería que lo hiciera. La dualidad de esa caricia la desarmó por completo. Su corazón latía con fuerza, tan rápido que le parecía imposible que no se escuchara en la sala. «¿Siempre te ves tan seria?», murmuró Valeria, sin dejar de observarla. «Como si llevaras todo el peso del mundo encima». Mariana tragó saliva, sintiendo cómo la voz de ella rozaba algo más profundo dentro de sí. «Es el trabajo», atinó a responder. Valeria ladeó la cabeza, acercándose un poco más. «¿Y nunca piensas en ti?», preguntó con un tono cargado de insinuación. La pregunta quedó flotando en el aire como una confesión no dicha. Mariana sintió que sus mejillas ardían, que la temperatura de la sala subía con cada palabra, con cada mirada que Valeria le sostenía más tiempo del necesario. No respondió. No podía. Sus labios temblaban apenas, y en ese silencio, Valeria deslizó el pulgar sobre su mano, un gesto tan íntimo que le provocó un escalofrío imposible de ocultar. El cuerpo de Mariana reaccionó antes que su mente. Su respiración se hizo irregular, un cosquilleo le recorrió la espalda y el calor en su pecho se intensificó hasta volverse insoportable. Valeria lo notó, porque su sonrisa se volvió más suave, casi cómplice, como si hubiera esperado precisamente esa reacción. «No tienes que decir nada», susurró. «Ya lo sé». Las palabras la envolvieron como un secreto compartido. Mariana apartó la mirada, pero en su interior sabía que ya no había marcha atrás. La tensión había cruzado un límite invisible, y aunque ninguna lo había admitido en voz alta, ambas entendían que lo que estaba ocurriendo no era un simple juego. Era el despertar de algo que ni el silencio ni la razón podrían contener mucho más tiempo. El sonido de un portazo lejano en el pasillo las hizo sobresaltarse. Valeria retiró lentamente la mano, aunque sus ojos permanecieron fijos en los de Mariana, dejándole claro que aquello no había terminado. Y mientras el eco del pasillo se desvanecía, el aire entre ellas seguía vibrando,
cargado de todo lo que aún no habían dicho, pero ya habían empezado a sentir. La tarde avanzaba lentamente, y aunque la oficina retomaba su ritmo habitual, para Mariana nada volvió a sentirse igual. El encuentro en la sala de descanso había dejado una huella profunda, como si una línea invisible se hubiera cruzado y no pudiera borrarse. Mientras regresaba a su escritorio, con la taza aún tibia entre las manos, sentía el cosquilleo persistente en la piel donde Valeria la había tocado. Intentó concentrarse en los documentos que tenía frente a ella, pero su mente regresaba una y otra vez a ese instante. La mano de Valeria sobre la suya, la mirada fija que no había dejado espacio para las dudas, la voz susurrante cargada de una intención que le hacía temblar. El aire parecía más espeso cada vez que la recordaba, y un calor incómodo le ascendía por el pecho hasta enrojecerle el rostro. Más tarde, cuando la mayoría de los empleados se retiraron, Mariana decidió quedarse un poco más para terminar algunos pendientes. El pasillo estaba en silencio, y la penumbra del atardecer se colaba por las ventanas, tiñendo de tonos anaranjados las paredes. Al llegar nuevamente a la sala de descanso para servirse agua, la encontró allí, otra vez. Valeria estaba sentada en la misma silla, como si hubiera estado esperándola, con una expresión serena que contrastaba con la tormenta que Mariana sentía en su interior. «Pensé que ya te habías ido», dijo Mariana, con voz baja, intentando sonar indiferente. «Quería despedirme», respondió Valeria con calma, levantando la vista y clavándola en ella. «Y quizás seguir con nuestra conversación pendiente». Mariana sintió cómo la respiración se le agitaba de inmediato. Entró despacio y dejó el vaso sobre la mesa sin atreverse a mirarla demasiado tiempo. «No sé de qué hablas», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Valeria se levantó lentamente y caminó hacia ella, sin apartar la mirada. Cada paso parecía acortar la distancia entre ambas, no solo en el espacio, sino también en la voluntad. Mariana se quedó inmóvil, incapaz de moverse, con los latidos golpeándole las sienes. «Claro que lo sabes», susurró Valeria al quedar frente a ella, tan cerca que Mariana pudo percibir el calor de su piel y el aroma fresco de su cabello. «Y no tienes que fingir lo contrario». Mariana se estremeció. Sus manos buscaron apoyo en la mesa detrás de ella, como si necesitara sostenerse. Valeria alzó la mano con suavidad y rozó con las yemas de los dedos el dorso de la suya. El contacto fue ligero, pero suficiente para desatar de nuevo esa corriente eléctrica que la dejaba sin aire. La tensión creció, intensa, envolvente. Mariana sintió que su pecho se contraía con cada respiración, que el aire no alcanzaba para calmar el fuego que le ardía por dentro. Levantó la vista y sus ojos se encontraron a escasos centímetros de los de Valeria. Fue una mirada prolongada, cargada de deseo contenido, de todo lo que no podían decir en voz alta. Valeria acercó lentamente su rostro, como si buscara una señal. Mariana, atrapada en ese magnetismo, no se apartó. El silencio se hizo aún más espeso. El tiempo se detuvo, y por un instante los labios de ambas quedaron peligrosamente cerca, rozándose apenas en un soplo que erizó la piel de Mariana. El corazón de ella latió con tanta fuerza que le pareció imposible que Valeria no lo escuchara. Contuvo la respiración y en ese instante supo que estaban al borde de algo irreversible. No había palabras, solo un deseo que latía bajo la superficie y que amenazaba con estallar. Y aunque ninguna dio el paso final, ambas comprendieron que lo inevitable ya se había desatado. La distancia había desaparecido y la sala de descanso se había transformado en un refugio secreto, en el epicentro de una atracción que no hacía más que crecer, como un fuego que se alimenta en silencio y espera el momento de desbordarse. El silencio tras aquel casi beso quedó flotando en el aire como una promesa no pronunciada. Mariana, con el corazón desbocado, retrocedió apenas un paso, como si necesitara espacio para respirar,
pero sus ojos no pudieron apartarse de los de Valeria. Esa cercanía había sido tan intensa que aún sentía el cosquilleo de unos labios que en realidad no habían llegado a tocarla, y ese vacío, esa carencia, ardía más que cualquier contacto real. Valeria inclinó un poco la cabeza, con esa sonrisa enigmática que parecía saber más de lo que decía. «No tienes que tener miedo», susurró, su voz baja, envolvente, como si hablara directamente a la piel y no a los oídos. Mariana quiso responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Su respiración se volvió más rápida. Sus manos se aferraron al borde de la mesa detrás de ella, buscando firmeza, mientras un calor espeso se expandía por todo su cuerpo. No podía negar lo que estaba pasando. La atracción era palpable, como una corriente invisible que unía cada gesto, cada mirada, cada roce que compartían. Valeria dio un paso más, y ahora el espacio entre ambas desapareció por completo. El hombro de Mariana rozó el de ella, y aquel contacto accidental bastó para que un escalofrío le recorriera la espalda. Sus brazos se rozaron levemente, piel contra piel, y el efecto fue inmediato. La electricidad atravesó sus cuerpos como un relámpago silencioso. Mariana cerró los ojos un instante, intentando controlar lo que sentía, pero la proximidad la arrastraba sin remedio. «No entiendo por qué me miras así», alcanzó a decir Mariana, con voz temblorosa. «Porque tú también me miras igual», contestó Valeria, segura, sin apartar la vista. Ese reconocimiento abierto fue un golpe directo. Mariana sintió cómo se le encendía el rostro, cómo sus labios se entreabrieron sin proponérselo, buscando aire. Valeria acercó su mano al rostro de Mariana, despacio, como si temiera romper un hechizo delicado. Sus dedos rozaron su mejilla, apenas una caricia, y Mariana dejó escapar un suspiro involuntario que la delató por completo. El roce se prolongó, bajando lentamente por la línea de su mandíbula, hasta detenerse en el borde de sus labios. Mariana tembló, sus ojos se nublaron por un instante, incapaces de sostener la intensidad de esa cercanía. Cada segundo era más denso que el anterior, cada respiración un latido compartido que los unía más allá de cualquier palabra. Y entonces, como si todo el deseo contenido se hubiera concentrado en un solo instante, Valeria inclinó su rostro y la besó. Fue un beso breve, suave al principio, como una pregunta que aguardaba respuesta, pero la reacción de Mariana lo transformó todo. Ella no retrocedió, no dudó. Al contrario, se dejó arrastrar, respondiendo con una intensidad que la sorprendió incluso a sí misma. El beso se profundizó, lento y cargado de emoción, uniendo todo lo que habían callado hasta ese momento. La piel de Mariana ardía, su respiración se mezclaba con la de Valeria en un vaivén que parecía devorarlo todo. El calor entre sus cuerpos se volvió insoportable, un fuego que ya no podía apagarse. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban agitadas, con las mejillas encendidas y los labios entreabiertos. El silencio era absoluto, roto únicamente por la fuerza de sus respiraciones. Mariana se llevó una mano al pecho, intentando calmar los latidos que golpeaban con violencia, mientras Valeria sonreía, triunfante, pero también con una ternura inesperada en los ojos. «Ya no podemos fingir que no pasó nada», dijo Mariana, con voz quebrada. «No», respondió Valeria, acariciando de nuevo su rostro. «Y tampoco quiero hacerlo». Ese instante quedó suspendido como un pacto secreto. Habían cruzado la línea, y ninguna de las dos deseaba regresar atrás. La sala de descanso, escenario de lo cotidiano, se había convertido en el lugar donde todo había cambiado, donde la atracción se transformó en un hecho irreversible. El eco del beso aún vibraba en la sala de descanso, como si las paredes hubieran absorbido la intensidad de lo ocurrido. Mariana permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en el borde de la mesa, intentando recuperar la calma
mientras el calor seguía ardiendo bajo su piel. Valeria, en cambio, la observaba con una serenidad peligrosa, con esa seguridad propia de quien no duda en seguir adelante, aunque el mundo se desmorone alrededor. El silencio se volvió más denso, y en ese vacío lleno de latidos apresurados, Valeria dio un paso hacia atrás solo para mirarla con mayor claridad. Sus ojos oscuros tenían un brillo que Mariana no había visto nunca. No era simple atrevimiento, era deseo abierto, sin disfraces. La mezcla de ternura y hambre en su mirada la estremeció más que cualquier caricia. Mariana bajó la vista, pero Valeria no lo permitió. Con 2 dedos le levantó suavemente el mentón, obligándola a encontrarse de nuevo con sus ojos. El gesto fue tan íntimo que la respiración de Mariana volvió a entrecortarse. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, deseo y una rendición inevitable que no podía ocultar. «Ya no podemos volver atrás», susurró Valeria, con una firmeza suave que sonaba casi como una promesa. Mariana cerró los ojos apenas un instante y asintió, consciente de que la verdad estaba ahí, en el peso de sus palabras y en el temblor de su propio cuerpo. El tiempo de negarlo había quedado atrás. Entonces Valeria se inclinó otra vez y la besó, esta vez con una pasión que no dejaba lugar a dudas. El beso fue profundo, ardiente, cargado de toda la tensión acumulada en semanas de miradas prolongadas y roces contenidos. Mariana respondió con la misma urgencia, dejándose arrastrar por la corriente imparable que se desató entre ellas. Sus labios se encontraron una y otra vez, y cada contacto era un incendio nuevo, una confesión silenciosa que les recorría la piel como un relámpago. Las manos de Valeria se deslizaron por los brazos de Mariana, provocándole un estremecimiento que la recorrió por completo. Ella, en un impulso que no supo controlar, rodeó la cintura de Valeria, acercándola con fuerza, hasta que sus cuerpos quedaron completamente unidos. El calor que surgió de esa cercanía la hizo sentir como si el aire en la sala se hubiera vuelto más pesado, cargado de un magnetismo imposible de contener. El beso se prolongó hasta que ambas tuvieron que separarse, jadeantes, con las frentes apoyadas una contra la otra. El pecho de Mariana subía y bajaba acelerado, y cada respiro compartido era una confesión en sí mismo. «Esto cambia todo», murmuró Mariana, con voz quebrada, aún temblando. «Sí», respondió Valeria, acariciando su mejilla con suavidad. «Pero no quiero que cambie para mal». Ese contraste entre la intensidad del momento y la ternura de las palabras la desarmó. Mariana cerró los ojos, apoyando su frente en el hombro de Valeria, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la seguridad de su mundo rígido podía desmoronarse, pero también que algo nuevo y vital nacía entre las grietas. La sala de descanso, tan anodina como cualquier otra parte de la oficina, había sido testigo de un inicio imposible de borrar. Ya no eran solo conversaciones ligeras ni roces accidentales. Ahora había un vínculo real, cargado de deseo y de una emoción que las envolvía por completo. Cuando finalmente se separaron, ambas sabían que no había regreso. Habían cruzado un límite que transformaba todo lo que vendría después. Y mientras el murmullo lejano de la oficina volvía a hacerse presente, Mariana comprendió que lo que había comenzado en aquel rincón secreto de la empresa quedaría grabado para siempre en su piel y en su memoria. El instante en que los deseos ocultos dejaron de ser silencio y se convirtieron en verdad ardiente.